¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Soy de los que piensa con algún gesto imaginativo que en las profundidades, en lugar de haber una obsesiva oscuridad por lo desconocido, porque remite a lo profundo, a lo que está bajo tierra, a lo que no podemos entender o ver, hay todo lo contrario. Y en esas cuestiones admiro mucho a quienes utilizan las sogas de las palabras para llegar a esos lugares profundos. En este caso, para contarnos cosas de la vida cotidiana, reflexiones políticas, cosas que tienen que ver con nuestra propia genética, nuestro propio pasado, también imaginando quizás pasos venideros mejores. El mañana es mejor, decía el Flaco Spinetta. Reivindicamos esa idea con un pensador de estos tiempos, Federico Andajasi, en el último Salva a Todos. 1, 2, 3, 4. Bueno, es un gusto enorme tener a Federico Andajasi en el estudio de Televisión Regional. Gracias por venir, Federico. No, el gusto es mío y vos sabés que para mí las visitas a Rosario son sumamente importantes porque siempre es el primer destino en el que presento un libro. ¿Por qué? ¿Es algo cabulero o Mirá, referencia? surgió azarosamente, desde el 97 hasta esta parte del Anatomista, el primer lugar donde lo presenté fue en Rosario. Y a partir de entonces, como las cosas fueron tan bien, decidí que siga haciéndolo. Pero además, la verdad es que establecí con los rosarinos, con los lectores rosarinos, un vínculo muy fuerte. Los lectores rosarinos son intensos, en el mejor sentido del término. Y de verdad que año tras año no solamente voy conservando aquellos lectores del 97, sino que seguí sumando. Y me parece que Rosario es una buena síntesis del país. Ay, me gusta eso. ¿Por qué? Porque Rosario tiene lo mejor y tiene lo peor. Rosario es una ciudad fantástica y es una ciudad caótica. Rosario es una ciudad importantísima, pero no es la capital. Rosario es la Argentina. ¿Te acaricia y te golpea también? Yo vengo para la caricia a la hora de ¿Recibiste algún golpe de acá? No, porque siempre me tomo el avión rápidamente cuando veo que... No, digo, a lo mejor viste que algún golpe no significa golpe físico, pero hay golpes... sí. Un desencanto, viste, un portazo. De verdad que no. De verdad que no. Pero tengo una relación muy... Otra vez, muy intensa con Rosario. Sí. Te escuchaba hoy en la radio hablando de esta cuestión de la proliferación cultural, de la ciudad, de lo intenso. Cuestiones culturales que admires de Rosario, que hayas leído, que transiten en tu biblioteca o en tu discografía, cosas que tengan que ver con vos, referidas a esas raíces locales nuestras. Mirá, Rosario, para mí, es uno de los lugares más importantes, en principio, por un personaje de Rosario, fundamental, que es quien fue mi amigo, el Negro Fontana Rosa, que fue una amistad muy breve, pero muy fuerte. Yo al Negro Fontana Rosa lo conocí en Ecuador, en una feria del libro que se hizo en Quito, y la verdad es que estábamos los dos tan apunados, y nos pegó tan mal la altura, que no nos podíamos mover del hotel. Que además me acuerdo que el café del hotel estaba arriba de todo un edificio muy alto, con lo cual estábamos más apunados todavía. Había que llegar por escalera a ese último piso. Pero yo te puedo asegurar que esas conversaciones con el Negro Fontana Rosa, en ese momento estaba bien de salud, me marcaron para siempre porque él fue uno de mis maestros. Mira, yo tuve 3 grandes maestros, personales, ¿no? Más allá de aquellos autores que yo leí. Uno fue, en orden cronológico, Osvaldo Soriano, que fue, cuando yo era un autor inédito, el primer escritor que me leyó y que creyó ver en mis escritos el germen en esa época de un escritor. Después García Márquez,
a quien tuve el enorme privilegio de conocerlo en París, en un encuentro de la UNESCO. Un tipo de una generosidad increíble. Yo, año 98, compartía una mesa de debate. Uno de mis oponentes en la mesa de debate era Mauricio Macri. El congreso se llamaba Congreso de Jóvenes Líderes. O sea, éramos jóvenes, por algún error me invitaron a mí porque el líder era Macri, yo no tenía nada de líder. Pero me acuerdo que discutimos mucho y fue una discusión realmente muy, muy fértil. Y en un break de ese congreso me dicen, vení que te quiero presentar a alguien, dice el coordinador de mi mesa. Y me hacen entrar en la oficina y estaba el Gabo. Tremendo. Me presento y el tipo lo primero que me dice es, así que tú eres el de la vaina del anatomista. Y me empieza a hablar de mi libro, y me empieza a citar capítulos del libro. Y digo, este tipo que te lea me parece García a mí Márquez, o me leyó. claro. Y me había leído. Y el tipo muy, muy auténtico, muy apasionado. Entonces yo le quise decir que bueno, yo era un lector, pero no me dejó. Me dice, y se puso a hablar de mi novela, en un acto de generosidad realmente muy, muy grande. Y por último, el negro Fontana Rosa, en ese encuentro en Quito, en Ecuador, que me enseñó algo fundamental. Yo siempre había llevado con algún pesar y con algún remordimiento, con algún pudor, el hecho de vivir de la literatura. Vos sabés que para muchos el hecho de que alguien pueda vivir de la literatura es algo reprobable. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que...? Porque parece ser que el dinero y el arte, digamos, en un sector están... El escritor debe ser un harapiento. Sí, debe ser un harapiento. Sufrido. Y no debe tener lectores, no debe ser un marginal. Exactamente. Sí. Entonces, claro, yo le leído pregunté, después de su muerte. Reivindicado después de su muerte, que murió harapiento con sarna, tirado en un rincón de la Villa 31. Totalmente. Entonces, yo, siempre consideré que Fontana Rosa, además de un brillante dibujante, humorista, es un gran escritor, Pero claro, la pregunta, no puedo evitar hacerle la pregunta que le hace todo el mundo. ¿Cómo se te ocurren todos los días chistes y todos buenos? Y me dio una respuesta que a mí me alivió. Me dice, yo trabajo de esto. Sí. Entonces, claro, ¿viste? No hay nada más noble que vivir del trabajo de uno. Quiero decir, y ser escritor es un oficio como cualquier otro. Y yo me di cuenta que debía sentirme orgulloso de mi oficio. Yo trabajo de esto, mi familia y yo vivimos de esto, que es la literatura, y yo dejé de sentir ese peso a partir de este encuentro con Fontana. Esto fue una parte... El negro decía que no era talentoso, sino trabajador, y que tenía un método de trabajo, que era trabajar 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, iba a trabajar a su estudio, como cualquier obrero a cualquier empresa, ¿no? Totalmente, solo que además de talento, era un tipo que tenía un humor, un sentido del humor fantástico. Yo me reí tanto, digamos, en ese encuentro, porque el tipo era una usina de ocurrencias. Vos tenés, podemos mostrar después la portada del libro, hay algo que a mí me interesa como para definir un poco la situación. Tu nombre es, o puede ser más grande o casi igual al título en términos tipográficos. Vos sos un hit, digamos, para la literatura o para la escritura, esto que vos decís, vivir de lo tuyo. ¿Te diste cuenta, digamos, que vos podés tratar tu forma de escribir como si fueran canciones, o sea, con estribillos? Hay ese mecanismo en la producción. Vos arrancaste con una provocación en el mundo literario muy grande, que es ganar un concurso cuyo presidente o presidenta en este caso no estaba de acuerdo, y no es que se lo dijo a los otros jurados, lo manifestó públicamente, solicitadas, se armó un gran escándalo, que yo no sé si cómo te habrá marcado, pero... Y a partir de esa situación es como que fuiste siempre un escritor cuyo nombre estuvo ligado a la popularidad, a la masividad, a esta cuestión de vamos a leer a Andajasi, ¿no? Mirá, 2 cosas. En principio, recordemos muy rápidamente, yo cuando era un autor inédito, año 96, viendo que era muy difícil publicar, presenté mi novela al concurso de la Fundación Fortabat y, para mi completo estupor, salió ganadora por decisión unánime del jurado. Y recordemos que Amalita Lacroce, que era la mentora del concurso, decidió, por alguna razón que todavía ignoro, rechazar la novela, discutir con su jurado y decir que no estaba de acuerdo. Sacó una solicitada en todos los diarios diciendo, palabras textuales, que el anatomista no contribuye a exaltar los valores más elevados del espíritu humano. Nunca te olvidaste de esa frase.
Cosa que nunca, digamos, yo no sabía que ese era el propósito de la literatura ni del concurso. Si hubiese sabido, si hubiera estado en la base, no me hubiese presentado. Ahora bien, fue un acto muy violento no hacia mí, que yo no era nadie, era un autor inédito, sino hacia el propio jurado de la Fundación, que era un jurado muy importante. Yo eso lo viví, digamos, como una ofensa no hacia mi persona, sino hacia el jurado. Después, vos hablabas de esta musicalidad en la prosa. En todos los textos, viste que yo soy muy melómano también, además que me gusta mucho la lectura. Y tengo amigos escritores, que están en Buenos Aires, que hablan, leen poemas, por ejemplo, y saben cuál es el hit, que a la gente le va a gustar por el remate, porque tiene una cuestión, o sabe qué libro cuáles sus novelas ha golpeado porque tiene algunas oraciones o algunas palabras que van enredando como si fueran canciones también. Mira, dos cosas. Vos sabés que yo a la hora de escribir necesito escuchar música. Mira. O sea, eso te impone un ritmo. Sí, claro. Yo escucho además mucho jazz. Mucho jazz, y de repente te puedo escuchar un Zeppelin, un Purple. Con esa dinámica. Sí. Porque sí. uno imagina, escuchás a Chet Baker o a, qué sé yo, Charlie Parker. Sí. Ahí las teclas van rápidas, ¿no? Sí, Chet Baker lo que tiene, digamos, es que tiene una voz tan dulce que por ahí me distrae, digamos, tipo que toca la trompeta igual que canta, ¿viste? Impresionante. Impresionante, pero de repente me hace falta, digamos, música. Una cosa más. No, más el silencio no te acompaña. No, el silencio no existe. Ese es el problema. Si existiera el lugar del silencio perfecto, yo estaría escribiendo ahí, pero si vas a una biblioteca, va a chirrear una silla y eso te parece un movimiento telúrico, pasa una mosca y te parece un jumbo jet, y ¿Vos escribís en murmullo bibliotecas? te parece... Mirá, antes de que existiera esta herramienta maravillosa que es la web, iba muchísimo más a las bibliotecas, pero el gran problema de las bibliotecas es ese silencio imperfecto que es intolerable. Entonces yo prefiero... Un golpe que de Claro. y vos estás justo concentrado. Totalmente. Entonces yo escribo mucho en cafés. Porque yo te vi una vez acá en Rosario escribir ¿Sí? en un viejo café que ya no está más, Corriente y Córdoba, enfrente de lo que era Augustus, lo que es Augustus, había un bar. Y yo creo que no sé si en épocas donde no era habitual escribiendo en una computadora, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y no era habitual, digamos, ver gente escribiendo en la computadora en un bar, digamos. Puede ser porque a mí me gusta ese bullicio parejo de los bares que el silencio imperfecto de las bibliotecas. Por eso también pongo música, porque la música, pero además te impone un ritmo en la escritura. Seguramente no es lo mismo escribir un capítulo con Chet Baker que escribir un capítulo con la voz de Robert Plant. ¿Entendés? Sí. Entonces, esa musicalidad es algo propio de la literatura que uno lo puede impulsar un poco más con la música. Pero además, a mí la música me gusta muchísimo y yo soy compositor, digamos, tengo particularmente una novela que después se convirtió en una obra musical que se llama Errante en la sombra, para la cual escribí 40 tangos. Las letras. ¿Y las músicas también? Y en algunos casos escribí las melodías, después las cambiamos por un músico profesional, pero para mí la musicalidad del texto es vital. Yo creo que efectivamente un texto tiene que tener algo que funcione como un estribillo, algo que funcione como una introducción, un arpegio, y por supuesto tiene que tener un final. No, tiene que tener un drama, una crisis que se resuelva después con un epílogo, y bueno, uno busca si terminarlo con un fade, digamos, que se vaya diciendo de a poquito o que se vaya de golpe, ¿no? Totalmente. Mirá vos qué manera de coincidir. En El Equilibrista vos mirá lo que muchas veces nos pasa, y ustedes los escritores tienen introducidos en el mundo de los medios de comunicación cotidianos un océano enorme y hermoso, digo, imagino, para quien trabaja con las palabras, que tiene mucho conocimiento, y muchas veces, y esto también es un prejuicio mío, más formación que muchos de los comunicadores, ¿no? Por las bibliotecas leídas, por los lugares transitados, por cómo se han parado para ver el alrededor. Y entonces es muy interesante escuchar o ver o leer tus reflexiones sobre este país, ¿no? ¿Te acomoda, te incomoda este país hoy a vos? ¿O estás ahí como ese hombre haciendo equilibrio, ¿no? Mirá, una de las partes del libro, la última, viste que uno deja para el final a veces lo más fuerte, Sí. es el sátiro político. El sátiro político.
Y creo que la mejor herramienta de comprensión, la mejor forma de afrontar, de confrontar y de entender la política es mediante el humor y la sátira. Este además es un país que no deja de darnos letra. Hoy, estas últimas horas, el panorama político ya se dio vuelta completamente y se convirtió en otra cosa. Pero además, vos viste que los políticos están hechos de otro material. Los tipos pueden soportar juicios, pueden soportar difamaciones, pueden soportar insultos. Sí, insultos, se dicen cosas y después sí. se saludan amablemente. Pero ¿sabes cuál es la kriptonita verde? El humor. Es el lugar por donde le entran las balas. No lo toleran, no toleran el humor, no toleran la burla, porque los políticos tienen esa ilusión de posteridad y se ven todos a sí mismos arriba de un pedestal y se creen que van a ser en el futuro Sarmiento, Mitre, Irigoyen, pero no importa, se ven arriba de un pedestal. Todos imaginan ese gusto. Entonces el humor lo que hace es demoler a martillazos esa ilusión de posteridad y los hace verse como lo que son, seres comunes y silvestres con aristas ridículas. ¿Sabes por qué? Porque el político está condenado a ser la caricatura de un prócer. Es decir, vamos a ver si es un prócer, probablemente lo sea, pero mientras tanto sos la caricatura de un prócer. Y la sátira política les hace ver a eso, les hace ver eso a los políticos, les hace ver que no son lo que ellos creen ver, que son apenas la caricatura de lo que creen ser. Entonces, a mí me divierte mucho poder hablar de la arquitecta Cleptopatra. Me parece increíble estas conversaciones, ¿no? Yo a esta altura lo llamo ya Pelotúdocles, ¿no? Las conversaciones memorables de Cristina con Pelotúdocles, ahora cuando estuvo en Grecia, en el Partenón. La verdad es que no hay que hacer mucho esfuerzo tampoco para verlos en esa posición en la que solos ellos se ponen, que es la de la sátira. Pero insisto, me parece que es una herramienta de comprensión. A veces nos tomamos demasiado en serio a los políticos, la verdad que no son gente seria. Pero vos sabés que la Argentina, y nosotros en el sumario de los medios de comunicación ponemos todo lo que tenga que ver con la arquitectura electoral, por ejemplo. Hoy yo escuchaba la palabra creatividad alrededor de una logística que tiene el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para tratar de no competir con Randazzo y que tuvieran una herramienta muy creativa y que puede... uno imaginaba la creatividad con la cultura, con el arte, con la producción, digamos, humana en las innovaciones tecnológicas, pero no en las estrategias de batallas políticas, ¿no? Y pareciera que una elección nos ocupa mucho tiempo, ¿no? Está bueno el antídoto de una persona que mira distinto y que mira con la visión más profunda las cosas que nos pasan, ¿no? Tratando de recuperar cierta sensibilidad. Sí, pero no es un antídoto tampoco, es una manera de comprender, es una manera de... Vos sabés que yo muchas veces me sorprendo, y también los lectores y los oyentes de la radio se sorprenden, cuando hiciste una sátira con una proyección y pasaron 4 semanas y te dijeron, eso que dijiste en la sátira, está pasando lo que dijiste en la sátira. Sí. Entonces, insisto, es una manera de indagación y un método de comprensión de la política. ¿Sabés quién te lee más, si los varones o las mujeres? Porque eras un escritor que en el disparo inicial de tu carrera tenías una convocatoria y una platea femenina muy grande. ¿Eso continúa, digamos, esa cuestión de, tal vez por lo que fue tu primer libro, el libro de la polémica con Amalita, y seguís teniendo ese vínculo intenso con la lectora, con la mujer lectora? Mira, en principio las mujeres leen más que los hombres, son más lectores. Mira. Y de verdad que las mujeres son las que marcan el camino de la lectura. Por ahí muchas veces lo que leemos son aquellos libros que compraron nuestras mujeres. A mí me pasa. Mira. A mí me cuesta mucho encontrar... ¿Compra tu mujer libros? Sí, sí. ¿No le llegan de la editorial por tu oficio? ¿no? Mira, en general lo que nos pasa en los libros que nos llegan, quedan apilados. Y los libros que nos interesan los vamos a comprar y son los que leemos. Pero la que elige la literatura es mi mujer. Mira. Sí, y yo termino, y esto se repite en casi todas las familias, es la mujer quien marca los gustos en la lectura. En general es lo que marca casi todo. ¿Vos te dejás, sos un súbdito de la femenidad, del ejercicio del poder femenino? ¿Donde te lleva tu mujer vas? Sí, pero es una trampa. Es una trampa. Te lo digo a vos ahora que sé que mi mujer no me escucha.
cuando uno se somete a su mujer, en realidad le está dejando una tarea titánica. Y le estás dejando tu vida en las manos de ella. Y es una responsabilidad tremenda. Para ella. Tiene que cargar, claro, con los hijos y encima con... Mirá, El Equilibrista, ¿no? Pusieron afiches en Buenos Aires, y muchos en mi barrio, como si lo hubieran hecho a propósito, A veces que el texto era todos los Andajasi en un Andajasi. Y veníamos con mi mujer en el auto y paramos en un semáforo y estaba el afiche. Mira el afiche y me dice, como todos los Andajasi, me dice, no me digas que hay más, que hay más como vos. Claro. No quiero saber nada. Claro, entonces ya con uno tenía suficiente, imagínate ya con varios. Y sí, los hombres les damos trabajo a las mujeres, la verdad es que les damos mucho trabajo. Y uno a veces se deja someter y se deja guiar y se deja llevar, en principio porque le tengo una confianza ciega. Pero a veces uno deposita en la mujer tareas que por ahí o responsabilidades que uno no quiere asumir. Nos metemos en un pantanito porque me interesa tu pensamiento frente a la mujer y algunas cuestiones que hoy se discuten. Vivimos en un tiempo donde se expusieron algunas discusiones de manera pública sobre violencia de género, sobre la mujer como una víctima de un sistema también cultural muy machista y demás. Hubo movilizaciones donde, por ejemplo, aquí en Rosario, un Congreso Nacional de Mujeres, donde en una de las marchas más grandes, enormes marchas, hubo muchas pintadas, mucha vandalización, muchas inscripciones fuertes, y quienes reivindicamos el poder femenino o la feminidad como centro de nuestro universo, te encontramos con ese dilema, ¿no? Porque había agresiones permanentes en las inscripciones hacia también ese mundo masculino que uno es parte. Y una mujer me decía en una de esas crónicas que ellas tienen derecho a estar enojadas, o tenemos razón para estar enojadas, para sentirnos muy mal. ¿Vos crees que estos tiempos son tiempos duros para la vida de la mujer, digamos? Te digo, reivindicando también esa idea de descubrir que la mujer tuvo posibilidades de sentir placer en soledad, digamos, cuando vos planteás el anatomista, digamos, esa cuestión de esa reivindicación del poder sexual femenino y demás, ¿no? ¿Tienen razón para estar enojadas, para estar molestas, para sentirse eufóricas a la hora de una movilización reivindicativa? Yo digo que es absurdo pensar en la guerra de los sexos. Mirá. Y esto no sucede por primera vez. Mira, hay... Vos sabés que yo escribí la historia sexual de los argentinos hace algunos años. Sí. Y es muy interesante pensar en algunos pueblos precolombinos, y particularmente en los Yelnam, que eran los aborígenes que habitaban Tierra del Fuego. Y vos sabés que es muy interesante lo que pasó ahí. Era antiguamente un matriarcado, es decir, las mujeres tenían el manejo y tenían el poder. Y lo ejercían incluso con cierta arbitrariedad, como sucede con el poder. Y en un momento hubo una rebelión de los hombres muy fuerte, y entonces se impuso el punto de vista masculino y pasaron a dominar a las mujeres de manera cruel. O sea, lo que conocieron los españoles fue una instancia de esa guerra de los sexos, ¿no? Finalmente, digamos, lo que sucedió en toda América Latina, es que los españoles impusieron la dominación. Hay que tener cuidado con eso, porque no sea cuestión de que en esta guerra de los sexos lo que se imponga sea otra vez otra cosa por encima de esta guerra de los sexos. John Lennon, quiero decir, nosotros los que nos criamos en esta generación, yo nací en el 63, con lo cual, digamos, no es una novedad para nosotros el tema de la reivindicación de la mujer. Ya antes de que yo naciera ya había todo un movimiento en este sentido. John Lennon había dicho, la mujer es la esclava del esclavo. Lo tenemos claro y quiero decir, sabemos en qué consisten estos reclamos. Ahora bien, me parece que plantear esto otra vez en términos de guerra de los sexos es absurdo. ¿Es una vieja discusión? Sí, es una vieja discusión. Yo te digo, son las charlas que tengo con mi hija. Yo tengo una nena, digo yo, de 15 años, para mí es una nena. Sí. Y el otro día estábamos conversando, no discutimos, conversando, yo la escucho mucho a ella. Donde ella me preguntaba si yo estaba de acuerdo con el feminismo, ¿no? Y yo lo que me preguntaba, pensaba en voz alta, es bueno, retrotraigámonos a los Yelnam en la época del matriarcado. Digo, yo le preguntaba, ¿vos hubieras estado, habida cuenta de que el hombre estaba en inferioridad, vos hubieras estado a favor del machismo? No, me dice. Bueno, entonces, me parece que el feminismo es poner a la mujer en un lugar
por delante, por encima del hombre, pensar en esta reivindicación. Y la verdad es que yo creo profundamente en la igualdad de los sexos, quiero decir, no es nada nuevo, ni estoy diciendo nada revolucionario. Y me parece que plantear otra vez un discurso antimasculino, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Veía en Buenos Aires cuando hubo esa marcha, esa primera marcha, que se expulsó a los hombres. Ajá, sí. Si eso tiene demasiado muy hostil, ¿no? El mundo ya es bastante. Nos quedan 2 minutos, gracias, Vale. Tenemos una página en blanco. Y es tan solo para ver tu letra. No, la idea es tratar que cada persona que pueda contar alguna historia pueda dejar de puño y letra alguna palabra, ¿no? Mira, yo le estoy muy agradecido a Gutenberg porque si yo dependiera de la letra manuscrita no me entendería nadie. No te entenderías. Entonces yo me voy a preguntar. Dale. Mira, escribo con letra de imprenta porque fui un industrial y perdí la cursiva. ¿La perdiste? ¿No podrías escribir en cursiva? No, la perdí en el industrial. Ah, mira. Me pregunto, el último nos salva. Nos salva. ¿No salva o no salva? Mira, nos salva. El tiro del final. ¿También? ¿Cómo te imaginas el final de tu final? El segundo después del final. ¿Lo pensás? Espero que sea como a mí me gusta. Viejo y arriba de una moto. ¿Arriba de una moto? Pero viejo. Pero viejo. Peligroso, ¿eh? Pero viejo. Pero viejo. Viejo. ¿Te cuidás, no? ¿Con la moto? Sí, mucho. Porque soy un tipo muy temeroso. Es una pasión peligrosa también. Sí, pero yo soy muy temeroso. Soy muy temeroso. ¿La moto con el Sidecar es tuya? ¿La de, ¿Sí? la tele? Sí, esa es mi moto. Esa es tu moto. Esa es mi moto. Pero no siempre con el Sidecar. Sí, esa va siempre con el Sidecar. Esa siempre va con Esa va siempre con el Sidecar. Con el Sidecar. Sí. ¿Y vacío o a veces acompañado el Sidecar? ¿Tolera peso ahí? Sí, tolera peso, pero no es fácil, conseguir compañía. ¿Ah, no? No es fácil. Bueno, el equilibrista. Gracias. Se presentó hoy en Rosario, un gran pensador de la Argentina en estos tiempos, de un escritor que leemos mucho. Federico, gracias por venir. Gracias a vos. 1, 2, 3, 4.